Mi amor, ¿te puedo contar un cuento para dormir? La vi tirada en el piso, mientras todos se reían de ella, y nosotros simplemente la ignorábamos. Ella estaba allí, inmóvil, mientras las risas resonaban a su alrededor. Entonces me reí también. Era casi inevitable. Los días parecían una cuenta regresiva, y sabía que este momento eventualmente llegaría. Había algo en su fragilidad, en su soledad, que parecía traer la crueldad de los demás como un imán. Tomaba su comida y se sentaba lo más lejos posible de nosotros, pero eso no detenía las burlas. Siempre era igual, incomprendida. La rara del salón, la que se sentaba sola y nadie le importaba. Jamás la vi tener amigos o hablar con alguien, pero era muy buena académicamente. Quizás eso era lo que enfurecía a todos. No era solo su inteligencia, sino la forma en la que la exhibía sin querer, como si su sola existencia fuera una acusación contra nosotros. Parecía que su rareza era como una forma de restregarnos en la cara que, de alguna manera, ella era mejor que nosotros. Era una amenaza silenciosa. Una presencia que no encajaba. Por eso todos la rechazaban. Y aunque no compartía el desprecio general, tampoco me esforzaba por entenderla. Jamás entendí del todo el desagrado hacia ella, y yo solo tenía un desapego general hacia la vida. No es que sintiera lástima, pero tampoco veía la necesidad de ser cruel. Era más fácil seguir la corriente, mantener la paz en mi pequeño mundo. Cuando nos cruzamos, solo le hacía un gesto al pasar a su lado, y ella lo replicaba, como si eso fuera suficiente para mantener la paz. Quizás por eso no era contra mí. Verla en los pasillos y mostrarle la mínima decencia de un ser humano no me hacía sentir bien, pero era mejor que nada. Había una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Aunque tampoco iba a ser un héroe, a veces me sentía culpable al ver que podía detener las burlas, pero prefería ignorar la situación. Era más sencillo así, dejar que las cosas siguieran su curso. Solo era una chica rara, y quizás después se cambiaría de colegio. Eso me repetía constantemente, mientras observaba cómo todos se reían de ella y la molestaban sin descanso. No quiero mostrarme indiferente, pero es que nunca fue importante. Había otras cosas en mi mente, preocupaciones más urgentes que una compañera de clase que apenas conocía. Entre los exámenes para el ingreso a la universidad y los exámenes finales del colegio, realmente no tenía tiempo para preocuparme por nada más. Los días pasaban en un borrón de estudios y expectativas de futuros inciertos y presión constante. Al final del mes pasado, ella dejó una nota entre mis libros, y después de eso empezamos a compartir algunas notas de vez en cuando. Fue algo inesperado, como si hubiera un intento de conexión, aunque tenue. En medio de tanta indiferencia, no eran cartas largas, solo eran breves, reflexiones sueltas sobre lo que sería nuestra vida después del colegio. Pero definitivamente no la conocía. Quizás nunca me interesó su vida. Era un personaje secundario en la historia que me contaba a mí misma, alguien que existía en los márgenes del mundo. Tenía poco tiempo para centrarme en la mía. Sin embargo, bueno, a lo que vamos. Dejó de ir a la escuela el último día, y como era una entrega de calificaciones, aunque todo se nos hizo raro al principio, realmente nadie le tomó importancia. Después de todo, la mayoría ya estaba pensando en el próximo capítulo de sus vidas, dejando atrás todo lo que no importaba. Nosotros seguimos con nuestras vidas, con nuestras preocupaciones triviales. Puedo recordar que dejó de escribirme al menos una semana antes de salir, y mandé 2 notas más que tampoco tuvieron respuesta. No me preocupó mucho, asumí que simplemente había decidido cortar ese hilo delgado que nos conectaba. Me imaginé que eso era todo, lo que iba a hacer de nuestra amistad, si es que así lo podíamos llamar. Pero así quedó. Y entonces la noticia llegó. Esta semana, cuando mi mamá me contó lo sucedido, me quedé en shock. Creí que solo era una situación normal, entre compañeros que no se llevaban bien, una historia común de malos entendidos y distancia. Algo que no debería de haber pasado a mayores. Me preocupé por mis amigos, pero al saber que ella está desaparecida, el miedo se apoderó de mí. Era como si de repente todo lo que habíamos ignorado hubiera cobrado vida y ahora estuviera buscándonos. ¿Sabes? Rebuscaron en su casa y encontraron un altar donde había fotos de todos nosotros, o al menos eso es lo que dicen. Bueno, solo ella estaba apartada en otro lugar. El detalle me perturbó más de lo que quería admitir. Parece que el mío tenía flores y estrellas, mientras los otros, los de ustedes,
tenían cosas oscuras que ni siquiera quisiera mencionar. Me preocupa Dan, el chico que jugó más pesado con ella, y su hermano, que también están desaparecidos. No me malinterpretes, pero de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, la respuesta es clara y sencilla. Yo también tengo miedo, pero siempre fui decente con ella, a diferencia de otros. Pero ahora, esa decencia no parece un escudo tan fuerte como pensé. Los miré con desprecio, de la misma manera que ellos daban a ella, y pude comprobar que el miedo ahora había cambiado de rumbo. Era palpable, entre las miradas nerviosas en las palabras no dichas. Ya no se trataba de a dónde nos iríamos a estudiar, sino de quién era el siguiente en su lista. La incertidumbre se había convertido en una sombra constante, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso cuando pretendes que no. Los días han pasado con una extraña sensación de inquietud en el aire, como si una sombra invisible nos estuviera acechando a todos. Las conversaciones se han vuelto más cautelosas, los susurros más frecuentes y las miradas más furtivas. Cada vez que escucho un ruido inesperado o veo algo moverse por el rabillo del ojo, me entra un escalofrío que me recorre la espalda. Me encuentro pensando en ella, más de lo que quisiera admitir, en esos detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que sus ojos parecían siempre perdidos en algún pensamiento lejano, la manera en que su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus expresiones, y esa extraña serenidad que siempre la rodeaba, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. He intentado hablar con algunos de los otros chicos, pero todos evitan el tema. La verdad es que nadie sabe qué hacer o pensar. Nos encontramos atrapados en una especie de limbo emocional, entre la culpa por lo que hicimos y el terror por lo que podría hacer ahora. Ni siquiera quiero pensar en su nombre. No vaya a ser que ahora sea un espectro y aparezca en nuestros sueños. ¿Te gustó el cuento, mi amor? No. Dulces sueños, Teriyaki.